En el último vídeo veíamos una serie de puestos de trabajo que se verían amenazados por la inteligencia artificial. En los comentarios incluso también vosotros hablabais de algunos otros puestos de trabajo que también se verían afectados, como podría ser el de programador informático. Sí, exacto, la inteligencia artificial también ha empezado a ser desarrollada por empresas como Google y Microsoft para empezar a desarrollar un código informático creado por una máquina. Esto podría considerarse el paradigma de la creación de la inteligencia artificial. Es decir, máquina creando máquina, inteligencia artificial creando inteligencia artificial. Todo esto parece cada vez más peligroso, la verdad. Y cada vez está dejando películas de ciencia ficción como Yo Robot, pues como te digo, como si fueran cada vez más reales. Pero al final del vídeo llegaremos a hasta dónde puede llegar toda la inteligencia artificial, qué supone, qué retos nos pone sobre la mesa. Así que quédate hasta el final del vídeo si quieres saber un poco más sobre esto e incluso sobre las leyes que en el caso del Parlamento Europeo se han propuesto para todo esto de la inteligencia artificial. Pero antes de llegar ahí, sigamos por donde estábamos, que era analizando la inteligencia artificial enfocada en la programación. Sobre este tema he investigado un poco y lo cierto es que compañías como Google o Microsoft se están peleando entre otras muchas por crear la mejor inteligencia artificial que sepa programar y que además aprenda a mejorar. En el caso de Google se ha estado trabajando en una inteligencia artificial capaz de reconocer imágenes y lo mejor de todo es que los mismos ingenieros que crearon esa inteligencia artificial se enfrentaron a ella misma. Se enfrentaron en cuál de los dos sistemas que cada uno crearía identificaría y reconocería mejor esas imágenes. Y lo curioso es que el porcentaje de éxito del sistema que crearon los informáticos fue de un 39% y el de la inteligencia artificial fue el de un 44%. Sin duda, un evento muy curioso. En el caso de Microsoft se han enfocado en crear un sistema de inteligencia artificial capaz de crear nuevo código informático a través del reciclaje de otro código informático de otras aplicaciones. Desde la propia página web de Microsoft vemos toda la información que nos dan con respecto a esto de una inteligencia artificial que está aprendiendo. Deep Coder, como ellos dicen, aprendiendo a escribir programas. Y es que de acuerdo a uno de los miembros del equipo de Microsoft Research, que es Mark Brocksmith, este sistema resulta muy interesante especialmente para aquellas personas que no saben programar, ya que lo único que tienen que hacer es describirle a este sistema qué es lo que necesitan. Y la inteligencia artificial creará un software para ellos en tiempo récord. Obviamente este es el objetivo que se marcan a largo plazo. Como veis en el propio enlace que da Microsoft tenéis acceso a toda esa info sobre el código de esta inteligencia artificial que siguen desarrollando. Aunque en mi caso, como no soy un experto, no voy a ponerme a analizar. Escuchando esto, ¿te resulta interesante una inteligencia artificial que es capaz de darte un programa, un software que te soluciona lo que le pides? ¿Cómo te suena eso? Sin duda puede ser interesante, quizás, ¿no? Pero sí que es cierto que vemos cómo la parte de esos programadores de software puede verse afectada. Y nos volvemos a plantear la misma pregunta que en anteriores vídeos: ¿cómo enfrentarnos a este reto? Bueno, pues lo cierto es que también programadores van a seguir haciendo falta porque alguien va a tener que supervisar o gestionar o arreglar las veces que esa inteligencia artificial todavía no funcione de la mejor manera. Ya sabes que al final hay que enfocarse en especializarse cada vez más dentro de tu trabajo y ser muy bueno en lo que haces. Pero además aquí te quiero añadir un pequeño índice, el índice TIOBE, que es el que recoge el orden y la importancia de los principales lenguajes de programación que se usan en el mundo. Te interesará ver cómo por ejemplo Java y en C son los más usados y son generalmente los que siempre va a haber puestos de trabajo necesarios para el hombre, para el ser humano que necesita de alguien que los desarrolle. También hay otros muchos muy interesantes que generalmente si sabes de estos lenguajes de programación pues lo más seguro es que no pierdas tu trabajo, como puede ser Python, como puede ser Visual Basic, JavaScript, en R, en fin, hay multitud que son interesantes que te apuntes y que busques más información sobre ellos si quieres seguir mejorando tus habilidades de programación. Llegando ya a la pregunta que nos habíamos marcado al inicio del vídeo, podemos ver que al final los sistemas de inteligencia artificial se enfocan básicamente en un par de ámbitos, principalmente en que piensan como nosotros y en que actúan como nosotros. Digamos que generalmente lo que intenta es imitar, digamos, el raciocinio nuestro, nuestras conexiones neuronales, es decir, imitan
¿qué acción tomaríamos nosotros en cuanto a la información que recibimos del entorno para tomar una decisión? En un sistema que imita cómo pensamos se nos puede venir a la cabeza pues sistemas de inteligencia artificial enfocados en aprender o en resolver problemas, en tomar decisiones. Este es, por ejemplo, el caso de esa inteligencia artificial de los programadores, la que va enfocada a crear software que nosotros le pedimos con una necesidad. En el caso de los sistemas que actúan de manera parecida a nosotros o que intentan imitarnos, se podría decir pues que por ejemplo son los robots el ejemplo más claro. Aquí podemos ver pues esos robots que imitan cuando llevan una comanda a las mesas, como habíamos visto en un anterior vídeo de esos robots de inteligencia artificial que está imitando el puesto de trabajo de los camareros. Lo mismo ocurre con esa inteligencia artificial que ahora es capaz de conducir vehículos, donde entendiendo el entorno, yendo a una velocidad común y luego siendo capaz de identificar un posible peligro en la carretera, toma una decisión de frenar, de pararse o de aparcar en algún lado. Como ves, esto cada vez se enfoca más en dotar a la inteligencia artificial, digamos, de cierta racionalidad, de cierta capacidad de actuar y de pensar como nosotros lo haríamos. Viendo el boom que está pegando la inteligencia artificial, pues bueno, muchos estados han decidido empezar a ponerse las pilas y empezar a crear una serie de leyes que empiecen, digamos, a poner las bases de dónde se debe legitimar todo esto de la inteligencia artificial, cuáles son los baremos legales, dónde debe moverse todo, ¿no? Este es el caso del Parlamento Europeo, pero antes de ver las leyes que se han ido proponiendo, quiero preguntarte que me comentes abajo en los comentarios ¿cuál es tu opinión sobre todo esto de que la inteligencia artificial se esté enfocando cada vez más en aprender a entendernos, a imitarnos, a razonar como nosotros? Te leo abajo en los comentarios. El Parlamento Europeo ha propuesto por ahora 6 leyes o 6 requisitos que deberá tener esa inteligencia artificial conforme se esté desarrollando. El primero es que los robots deben contar con un botón de emergencia, un botón que esté dispuesto a parar su funcionamiento en caso de un peligro, de una necesidad. Ya sea porque sean máquinas que están enfocadas en la conducción de un vehículo o en construir edificios, si en algún momento se identifica un peligro y que la inteligencia artificial no está actuando de la manera correcta o está tomando una decisión que pone en peligro vidas humanas, pues que haya un botón de, digamos, del pánico, un botón de apagado rápido o un botón que permita al menos a una persona poder tomar el control rápidamente. La segunda es que no podrán hacer daño a las personas. Esta parece obvia porque al final la inteligencia artificial se crea para ayudar a las personas, no para hacerles daño. Pero la idea es que todo esto se añada a ese sistema operativo, a esa inteligencia para que no se pueda llegar y cambiar todo esto. Seguramente esto te recordará alguna película de ciencia ficción, ¿eh? El tercero es que no podrán generarse relaciones emocionales. Esto es algo que se suele ver en las películas, pero es algo importante para que no haya un momento en el que se pierda la línea se pueda volver muy difusa entre las máquinas y las personas. La cuarta es que será obligatorio la contratación de un seguro para la máquina, para que así ante cualquier daño material los dueños sean los que asuman los costes. Entonces esto se enfoca sobre todo en maquinaria de gran envergadura. La quinta ley es que sus derechos y obligaciones serán clasificados legalmente. Y la sexta, y quizás la más curiosa, es que las máquinas deberán también aportar a la seguridad social, a la hacienda de cada país. Es decir, las máquinas, ya que van a impactar tan fuerte en el mercado laboral, deberán también aportar su granito de arena mediante impuestos pues a todo el sistema público, para que así los estados puedan seguir manteniéndose. Esto sin duda pues bueno, es interesante, ya que al final vemos que nos va a ayudar, pero también va a impactar negativamente en el mercado laboral. Y aquí es donde vengo a traerte algunos datos para ilustrar esto, y es que se espera que en el mercado la inteligencia artificial suponga unos 127.000 millones de euros en 2025. Y es que hay países como Estados Unidos y China que están invirtiendo a saco en todo esto, y ya sabes pues que hay detrás empresas muy grandes como Google, Microsoft o IBM. La consecuencia de todo esto, pues bueno, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional espera que en 5 años la inteligencia artificial destruya 85 millones de puestos de trabajo, pero que además crearía 97 millones de puestos de trabajo nuevos. Veremos cuál es la evolución de la inteligencia artificial en los próximos años. Sin duda nos harán más eficientes y por supuesto también creará nuevas oportunidades, destruyendo algunas por el camino, pero brindando nuevos caminos, nuevas oportunidades para vivir o para realizar acciones que quizás hasta ese momento no se podían realizar por su complejidad, por su dificultad. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Qué te parecen esas leyes que en este caso, por poner un ejemplo, el Parlamento Europeo ha propuesto sobre toda la temática de la inteligencia artificial? Te leo abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjale un buen like o compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo.